Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 21. Punto de vista de Harold. Era cuestionable si Harold había superado la crisis o no, pero al menos había logrado terminar la discusión en la sala de estar sin revelar las cosas que quería mantener ocultas. Al mirar a Colette, podía ver que ella probablemente no hablaría sobre el secreto que compartían, por lo que mientras mantuviera sus ojos en Liner, no surgiría ninguna situación problemática. Además de eso, había inducido al grupo del héroe de la historia original a resolver el problema del miasma, por lo que quizás estaba bien decir que este evento en realidad había salido bien. Todavía estaba destrozando su cerebro sobre qué dirección tomar con sus planes para el futuro, pero al menos las cosas irían favorablemente bien hasta esa escena. A lo que esa escena se refería era, en resumen, el evento en el que Harold se enemistaría con Liner y los demás. En ese caso, el grupo había entrado en la enorme fortaleza voladora hecha por Justus y estaban muy cerca de alcanzarlo, pero alguien repentinamente apareció en su camino, y no era otro que Harold Stokes. Había sido engañado por la adulación de Justus y fortalecido por la poción astral, por lo que vencerlo era uno de los mayores desafíos que el grupo del héroe enfrentaba en su viaje. Luego, una vez que derrotaron a Harold, no pudieron atrapar a Justus, y la escena se movió a su pelea final, pero Harold también estaba preocupado acerca de cómo lidiar con esa batalla. En cuanto a si había alguna manera de evitar esto encontrando a alguien apto para ser el sustituto de Harold en su lucha contra Liner y los demás, la respuesta era no. Solo quedaban unos meses, en ese breve plazo, no había forma de encontrar a alguien capaz de encargarse del equipo del héroe en la última etapa de la historia. Incluso si todavía pasaba por ese evento sin usar un sustituto, ¿qué pasaría? Harold no podía decir nada. Todo lo que tenía que hacer era derrotar a Justus antes de huir y todos vivirían felices para siempre, pero era difícil creer que ese hombre no tuviera medios para defenderse. Sin duda, tenía algunas contramedidas preparadas para eso. O, mejor dicho, en la última pelea, Justus había utilizado la energía al comienzo para luchar, por lo que sería problemático si se le acorralaba y terminaba liberando su poder en un entorno diferente de la historia original. Chocar directamente contra él probablemente elevaría la posibilidad de perder. Además, aparte de que Harold no quería cambiar el progreso general de los acontecimientos, sus posibilidades de éxito aumentarían con seguridad si luchaba en la escena final real para la que ya estaba familiarizado y preparado. Por lo tanto, en este punto, quería hacer todo lo posible para no alterar el flujo de la historia. Así como pensé, supongo que tendré que hacerlo. Harold había considerado el método de convertirse en un miembro del equipo del héroe para manejar las acciones de Liner y los demás, sin embargo, no pudo evitar concluir que sería demasiado difícil controlarlos. Además, su peligrosa relación con Erika no tendría una buena influencia, e incluso si resolvía los malentendidos que tenía con ella, los sentimientos negativos que ella tenía hacia él probablemente no desaparecerían de esa manera. En primer lugar, Harold ni siquiera sabía si las acciones de Justus serían las mismas que en la historia original o no, pero temía que no tendría sentido pensar demasiado en eso. Porque si las acciones de Justus realmente cambiasen, entonces toda esperanza se perdería. Mientras Harold se permitía esas especulaciones, sus pensamientos fueron interrumpidos a la fuerza. Asombroso. Nunca había visto un baño tan grande. Parece que se llama onsen, un baño termal al aire libre. Su cultura es bastante desconocida para mí, pero esto es espléndido. No era exagerado decir que lo que Harold valoraba más en la residencia Sumeragi era su baño al aire libre. Después de haberse separado de los demás, fue a tomar un descanso en una habitación y luego decidió refrescarse en el baño al aire libre ya que no había podido hacer eso durante mucho tiempo, pero la atmósfera general desapareció cuando las voces de 3 personas de repente irrumpieron. El trío que apareció estaba compuesto por Liner, Hugo y Francis. También notaron a Harold, que había entrado en el baño antes que ellos. «Oh, Harold. ¿Viniste aquí también?» Francis y Liner se zambulleron naturalmente en el baño de ambos lados de Harold, salpicando el agua muy caliente y entrando en contacto directo con ella.
Los dos se levantaron de un salto mientras gritaban «caliente» y en respuesta a su fuerte queja, Harold los fulminó con la mirada como preguntando «¿qué diablos estás haciendo? No empapen sus sucios cuerpos adentro, idiotas. Pueden venir una vez que se hayan lavado completamente». Ese sí. Lo siento por eso. Mientras se veían presionados para hacerlo, Liner y Francis escaparon hacia el lavadero. Lavarse el cuerpo antes de entrar al baño no estaba realmente establecido como un buen manierismo, pero Harold, que se había convertido en el juez de los baños al aire libre, era bastante particular al respecto. Al pasar junto a los otros dos que se iban, Hugo, que se había lavado la tierra y el sudor, entró en el baño termal. «Dime, Harold, eso es». Hugo y Harold se alinearon mientras se bañaban en el baño, y después de un breve periodo de silencio, Hugo comenzó a hablar. «¿Qué deseas?» «Bueno, recientemente, conocí a alguien que era bastante similar a ti. No vi su rostro, pero él tenía la misma voz y tono que tú». Parecía que Hugo de alguna manera ya estaba teniendo sospechas. Bueno, eso solo era natural. Harold había ocultado su rostro y su nombre, pero además de eso, no había tomado otras medidas para ocultar su identidad. Eso fue porque ambos encuentros habían llegado en un momento inesperado. ¿Y qué hay de eso? Bueno, no tengo ningún problema con eso, y tampoco estoy pensando en contárselo a nadie. Es solo que había otras dos personas acompañando a ese hombre como sus socios. Por alguna razón, me he estado preguntando si están bien. Bueno, eso es probablemente absurdo, sin embargo. No sé nada de lo que estés hablando, ni de esas dos personas. Pero solo diré que no tienes que preocuparte por eso. Ah, ¿entonces es así? Entonces, todo está bien. Aunque el proceso de pensamiento detrás de su elección no estaba claro, Hugo parecía que no iba a contarle a otros sobre el asunto en las ruinas de Aibar. Parecía estar preocupado por Lilium y Ventus, cuya incapacidad para comunicarse se había escapado de la boca de Harold antes. Hugo podría haberse dado cuenta de quiénes eran en la discusión anterior cuando se mencionaron dos personas de la tribu estelar que fueron llevadas para realizar experimentos humanos. Quizás él había conectado lo que Harold había dicho acerca de que no estaban seguros con el hecho de que no podían comunicarse. Entonces, ahora que mi cabeza está despejada, veamos el baño de mujeres. La atmósfera seria cambió radicalmente cuando Hugo dijo abruptamente estas palabras mientras se ponía de pie, pero luego cayó al suelo cuando Harold le dio una patada sin piedad. Una gran columna de agua caliente se levantó cuando Hugo cayó hacia adelante y se hundió en el baño. A partir de ahí, el onsen se volvió muy ruidoso. Liner y Hugo se salpicaban agua unos a otros y capturaron a Francis para luego empujarlo a la fuente termal. Mientras gritaba «caliente, demasiado caliente». Su aspecto parecía bastante apropiado para un joven de su edad. Se sentía como si se estuvieran haciendo amigos entre ellos demasiado rápido, pero teniendo en cuenta el futuro, eso era algo bueno. Sin embargo, dado que eran insoportablemente ruidosos, Harold escapó furtivamente mientras los tres se ponían de buen humor por su primera vez en un onsen. Voy a cambiarme a un yukata y apresurarme a regresar a mi habitación. Mientras Harold pensaba eso, se fue hacia el corredor, y allí, de repente se encontró con Lifa. Cuando vio a Harold, hubo una expresión de sorpresa en su rostro. «Oye, ¿qué demonios están haciendo los muchachos? Están siendo muy ruidosos, ni siquiera tengo ganas de tomar un baño nunca más». Aparentemente, los tres hombres eran tan ruidosos mientras jugaban que podían ser escuchados desde el baño de mujeres. Sin embargo, a pesar de que Lifa le contó sobre eso, no había mucho que Harold pudiera hacer para ayudar. ¡Qué casualidad! Yo tuve el mismo problema. O más bien, el lugar había sido excesivamente ruidoso para él, ya que los ruidos del agua salpicando y de las voces que se peleaban habían surgido directamente en su presencia, ya que había sido testigo de la lúdica escena con sus propios ojos. «Oh, ya veo lo que está pasando». Lifa inmediatamente entendió la situación de Harold y exhaló un suspiro. Ella había estado a punto de ir a su habitación antes, así que continuó caminando por el pasillo al lado de Harold. Mientras estaba en camino, ella habló de una manera disgustada, aparentemente recordando algo. «Ah, sí, Harold,
Por cierto, deberías contarme sobre ese tipo de cosas desde el primer momento. ¿De qué estás hablando? Me enseñaste esa máquina en el camino al territorio Sumeraji y todo lo que dijiste fue, busca una manera de desactivar esto, no pensé que fuera un asunto tan importante. No importa cómo lo hice, no habría cambiado nada de lo que tenía que hacer. Por lo tanto, es irrelevante. ¿Qué demonios? Aunque Lifa se estaba enojando, Harold en realidad tenía sus razones para lo que hizo. En primer lugar, como un requisito previo para lo que el equipo iba a hacer a continuación, Lifa tenía que desactivar este dispositivo, de lo contrario, todo habría terminado. En la historia original, el grupo había ingresado a la montaña en nombre de la investigación de la causa del brote de miasma. Al final de la búsqueda, finalmente encontraron el dispositivo y Lifa lo desactivó. No fue posible evaluar si eso fue realmente fácil para Lifa o si esa escena simplemente se retrató como en la historia solo porque era conveniente para el juego. Por lo tanto, Harold hizo que Lifa analizara el dispositivo de antemano en un momento en que sus pensamientos aún no estaban ocupados con factores adicionales, como buscar a Lainer y a los demás y buscar soluciones al problema del miasma. Eso se aplica especialmente a este último, ya que le habría puesto un gran estrés. Harold no estaba seguro de si era por lo que hizo, pero parecía que, como resultado, la respuesta de Lifa resultó ser espléndida. Ella había dado una respuesta poderosa y segura al asegurar que podía desactivar el dispositivo sin ningún problema. En serio, eres tan egocéntrico. Claro, como si fueras quien para hablar. Después de todo, Lifa fue la que había acompañado a Harold a la fuerza sin tener en cuenta lo que tenía que decir al respecto. Y aún así, a pesar de que eres tan egoísta, todavía te preocupas por ella. Lifa de repente murmuró eso. ¿De qué estás? Estoy hablando de Erika. Insistes en que ella no es tu prometida, pero su hermano mayor parece pensar lo contrario. Simplemente hace esa afirmación por su propia cuenta. ¿Pero cómo te insatisface Erika? Ella es hermosa, graciosa, y justo antes, fue bastante cordial con Colette y conmigo, aunque no somos nobles. Y su personalidad también es buena, ¿verdad? Harold no pudo encontrar nada para responder en el acto. No era que le desagradara a Erika, solo la mantenía alejada porque tenía demasiado miedo de provocar que le llegaran banderas de la muerte. Excepto por eso, no tenía insatisfacción o quejas con respecto a Erika como miembro del sexo opuesto. Estaba en un nivel en el que uno debería preguntarse, ¿había realmente un hombre heterosexual en el mundo que pudiera quejarse de una chica de su calibre? También, por supuesto, ella era el personaje más popular entre los jugadores. Mientras pensaba en esas cosas, Harold se quedó en silencio. Supongo que esto no tiene nada que ver conmigo y solo estoy metiendo la nariz donde no corresponde, pero lo que quiero decir es que tu actitud hacia Erika no se parece a ti. ¿No parece yo, dices? Está bien. Solo dices cosas cínicas y duras, pero también eres un poco intolerante con las personas que aún se acercan a ti sin importar tu actitud. Creo que soy un buen ejemplo, ya que fuiste tan lejos como para secuestrarme y decirme que me fuera a casa, pero, aún así, al final, aquí estoy. Eso es porque eres malditamente persistente. Ese podría ser el caso, pero entonces, ¿por qué estás tratando activamente de mantener a Erika lejos? Ella no está tratando de acercarse a ti. Era imposible que Harold respondiera. Porque para explicar eso, tendría que explicar que este mundo se parecía a un juego que solía jugar o que conocía el futuro, lo que lo haría parecer loco. Dices que su hermano mayor es el único que sigue hablando de que ella es tu prometida y que ambos no se preocupan el uno por el otro. Sin embargo, si esa es la verdad, entonces creo que no necesitarías mantener solo a Erika lejos de ti de esa manera. Nadie hasta ahora, ni siquiera el mismo Harold, había percibido esta incongruencia que en realidad no podría llamarse una inconsistencia. Sin embargo, Lifa lo había visto con precisión. Quizás su aguda percepción y su habilidad para pensar las cosas de esa manera fue lo que la convirtió en un genio. En cierto sentido, eres bastante imparcial. Dices cosas ásperas a todo el mundo, sin importar a quién, y no tienes interés en quien se deja llevar por eso. Así fue como te comportaste con la gente del laboratorio.
Lifa siguió hablando con Harold, que aún no podía decir nada. Pero como solo sientes indiferencia hacia ellos, en realidad estás alejando a Erika incluso más lejos que ellos. Porque con Erika, no eres duro como normalmente lo eres con los demás. Eres frío con ella. Como si tuvieras miedo de algo. Eso fue en su mayoría correcto. Harold tenía miedo de levantar banderas de la muerte por Erika. Tal vez ese sentimiento había infectado su comportamiento y Lifa había percibido que él era frío. ¿Miedo? ¿Qué? Eres estúpida. Bueno, estoy lanzando acusaciones en este momento. Mi error, olvídalo. Hasta luego. Después de decir eso, sin mirar la cara de Harold, Lifa desapareció detrás de una esquina en dirección a su habitación. Ella le había dicho a Harold que lo olvidara, pero por alguna razón, las palabras con las que lo había dejado estaban como encajadas en su pecho, y él no iba a poder olvidarlas fácilmente. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.